Hola, buenos días. Hoy tocaremos el cómo ahorrar en el tema neumática, que, que últimamente está tan de moda, el ahorro económico, que es el principal punto a tratar, más que el ahorrar la emisión de CO2, que también es importante, pero lo que posiblemente nos afecta más al bolsillo es lo que entendemos como prioritario. A ver si me dejamos. Vale. La idea es, primero, querría presentarnos con datos y cifras. Es una empresa, Festo, es una empresa que fue fundada en el 25 del siglo pasado. Actualmente somos unos 21.000 compañeros y compañeras y alrededor de unos 300.000 clientes. En nuestro catálogo hay aproximadamente entre 35 y 40.000 productos. Esto hay datos que bailan. Y estamos ubicados en 62 localidades en todo el mundo, en diferentes países. Cada año se registran 100 patentes de nuevos productos o nuevas tecnologías o nuevos desarrollos. El servicio de entrega, cuando todo funciona bien, es de hoy para mañana, normalmente, en los lugares que tienen reparto diario. Si no es diario, pues sería cada 48 horas. Cada año se generan soluciones para clientes. Llevamos ya cerca de 10.000 soluciones específicas de aquellos productos que se han modificado o se han creado de nuevos porque en el catálogo no existe su función. La empresa dedica un 8% al desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos y la facturación está alrededor de los 3,1 mil millones de euros anuales. Tema de ahorro. El mercado normalmente pide que todo cueste menos para obtener más. Es lo que queremos todos, ¿no? Y la idea ahora sería hablar de cómo reducimos costes en la producción, en el uso y en la creación del aire comprimido. En la aplicación prácticamente está la mitad de los costes, en el uso del aire. Y una gran parte, casi un 34%, en la generación. La distribución juega un papel importante, todo aquello son redes de aire comprimido, y la preparación prácticamente es un coste, podríamos decir que residual. Pero para tratar el tema de ahorro, no nos hemos de focalizar solo en un tema o en un punto, sino ver todo el conjunto del aire comprimido como una sola unidad, ¿no? Desde la creación, la distribución y la aplicación en maquinaria. Evidentemente, el tema del CO2 ha creado una prioridad a nivel normativa, a nivel internacional, en la que se hay que cumplir ciertos requisitos. La reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera viene dado por cualquier tipo de energía que se utilice y la forma en la que se ha creado esa energía. Por eso la energía generada a través del carbón, electricidad que se ha creado a través de la combustión del carbón, pues es la que más contamina, ¿no? Lo que sí tenemos entendido. Otro tipo de energías, por ejemplo, la energía verde generada por placas solares o energía eólica, pues su emisión de carbono es realmente baja. En la normativa, la general, la ISO 50001, trata el tema de energético en conjunto y en específico la ISO 11011 evalúa los sistemas del aire comprimido y los métodos que hay que seguir para cumplimentar esa nueva normativa y llegar a reducir consumos. El objetivo, desde el punto de vista de la generación del aire comprimido, el objetivo sería conseguir que el coste de metro cúbico, normal metro cúbico de aire, a 6-7 bar, en este caso, que fuera de 1,5 céntimos. Actualmente, en la mayoría de los análisis que hemos hecho, los consumos en ciertas compañías están alrededor de los 2 céntimos o de los 1,8 o 1,7, donde ya observas que los compresores son bastante nuevos, suelen ser de tornillo, variables, a más,
para que el sistema de generación se ajuste a la demanda de planta. Antiguamente, un compresor antiguo, viejo, que no esté actualizado, pues los costes se iban a los 10 céntimos el metro cúbico. O sea, diríamos que lo óptimo sería conseguir el mínimo coste por metro cúbico de aire en nuestra generación de aire comprimido. A tener en cuenta que el tema de los secadores por refrigeración, que suelen estar en la sala de compresores, son elementos realmente importantes. ¿Por qué? Porque secan, bajan lo que es el punto de rocío, lo bajan hasta un nivel, en este caso más 3 grados, suele ser el punto que más a más está referenciado en la normativa de calidad del aire, para que no se puedan condensar líquidos, agua en este caso, dentro de la red de utilización del aire comprimido. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que con el tiempo suelen quedarse infradimensionados. Se amplían la fábrica, se amplían las máquinas, se añaden de nuevas, se adoptan nuevas aplicaciones donde se usa aire comprimido y el secador por refrigeración muchas veces no se tiene en cuenta y aunque debería estar dando un punto de rocío, que es ese momento, esa temperatura en la que el aire empezaría a condensar agua, pues aquel refrigerador ya no da abasto y suelen haber puntos de rocío de más 10, de más 15 en situaciones muy graves. Esto en verano no lo notaremos tanto, pero en invierno probablemente se encuentren con instalaciones donde se genera más agua y esto se detecta en los vasos de las unidades de mantenimiento, que pues suele llegar el agua, pero también suele llegar lo que arrastra esta, que suelen ser partículas del interior de las instalaciones, de la red, y aceites que puedan venir de los compresores. Entonces, tener en cuenta es el refrigerador en la sala de compresores. Es un elemento que a veces no se tiene en cuenta. Puntos de mejora hay muchos, desde lo que son productos, el detalle, a lo que son sistemas en general. Ahora trataremos algunos de estos en esta presentación y hablamos de pues, reducir fricciones, la fricción entre componentes, con carros con rodamiento a bolas o elementos mecánicos que no tengan gran resistencia al movimiento. O seleccionar componentes adecuados. Hay mucho tipo de software, que hoy también veremos algunos, que nos ayudan a hacer selección del mejor componente para nuestra aplicación. Adecuar un dimensionamiento de un actuador neumático a la aplicación realmente, cuando normalmente la tendencia siempre ha sido ponerlos grandes, porque el coste del aire comprimido pues, no se tenía antes tanto en cuenta. Reducción de pesos, utilizar economizadores, reducir presiones o incluso reducción de los tubos que van entre las válvulas y los actuadores. Evidentemente, el más conocido es la de reducción de fugas, buscar, localizar y reducir el nivel de fugas. Muchas de las fugas se oyen y hay quien reconoce, sí, tengo algunas porque paso por allí y las oigo. Esas son de gran caudal, pero hay muchas muy pequeñas que no se oyen, que la suma de todas ellas suman un gran nivel de fuga, que al cabo del año es un montón de dinero. Desde el punto de vista, vamos a hacerlo, desde el punto de vista de instalación, la primera zona a tener en cuenta sería la generación del aire comprimido, que sea eficiente, que los generadores de los compresores estén al día y evaluar la eficiencia, pues es importante poder medir tanto el consumo eléctrico como el consumo, el aire que aporta y hacer un registro de ese comportamiento para detectar cuál de los compresores está en una situación de rendimiento baja, porque eso incide directamente en el coste de metro cúbico de aire. Después está el tema de la preparación del aire comprimido. La calidad que se va a volcar, de calidad del aire que se va a volcar a la red, tiene que ser la óptima para la aplicación. Ni más ni menos. El más significa mayores costos de filtrado y de menos sería un riesgo
de demasiadas partículas o demasiada cantidad de agua o humedad que podría llegar a la aplicación de las máquinas. La distribución, redes bien dimensionadas y bien diseñadas, con el material más adecuado. Los tubos no vale cualquiera, después lo hablamos un poco por encima. Y después está el tema de las aplicaciones en maquinaria. ¿Cómo utilizo el aire en la máquina? Si hay sopladores, si hay utilización de venturis para generar vacío, o aplicaciones de aire que pudieran hacerse de otra manera ahorrando dinero, ¿no? Ahorrando consumo de aire. Aquí las proporciones que hemos visto al principio las definimos directamente en qué zonas podemos focalizar más. En la aplicación de las máquinas, en el uso, prácticamente es la mitad del coste. Y otra gran parte es en la generación, como habíamos comentado. Obviamente hay una parte que normalmente no se habla, que es la capacitación de las personas. Los equipos de mantenimiento ya suelen venir a Festo o en sus propias empresas, hacen cursos de tratamiento pues, de averías, del mantenimiento de componentes, de eliminar malas funciones o sistemas para reducir paradas no deseadas de máquinas o la focalización en el ahorro energético, en los costes o la optimización de ciclos de máquina. Hay una serie de formaciones que creo que son básicas para que el personal involucrado, tanto en mantenimiento o en eficiencia energética, tuvieran ese nivel de capacitación que les ayudará a solucionar cosas con mayor rapidez. Y aquí, a partir de aquí, empezamos con los detalles, con algo más de detalles, aplicaciones y componentes. Hubo un señor que dijo: lo que no se mide no se puede mejorar. Aquí después en el asterisco veremos quién lo dijo. La idea es integrar sensores. La configuración de una unidad de mantenimiento es realmente sencilla. Hay softwares que te facilitan la selección de esos componentes. Pero tanto a nivel individual como a nivel de conjunto, de bloque, de terminal, de unidad de mantenimiento, se pueden definir sensores de presión, sensores que determinan el grado de colmatación de los filtros, caudalímetros, reguladores de presión en remoto. En remoto significa que no estás allí para darle vueltas a un pomo, sino que el sistema se autoajusta desde el propio PLC. Y la idea de facilitar esa integración de sensores sobre los componentes, pues te abre la puerta a poder sacar datos que se puedan gestionar para un mantenimiento preventivo, porque con esos sensores podemos detectar malfunciones. Y tanto, ya hemos comentado, tanto a nivel individual como en el conjunto de la unidad de mantenimiento, son realmente sencillas la adaptación de estos sensores. Hablamos de caudalímetros desde 0,1 litros por minuto hasta 15.000 litros por minuto. Abarca la gran mayoría de aplicaciones. Presiones hasta 16 bar. Y evidentemente estos sensores pueden trabajar evidentemente con aire comprimido, pero también con nitrógeno, para todas aquellas aplicaciones en las que se utilizan gases inertes, especialmente en alimentaria o en farma. El nivel de calidad del aire para estos sensores no ha de ser nada especial. El 7.4.4, que es un concepto de calidad del aire que está basado en una norma, significa tener un filtro 40 micras. 40 micras, estos componentes trabajan perfectamente. Y salidas eléctricas, tanto digitales como analógicas, o tanto en PNP como en NPN. Quien dijo esto de lo que no se mide no se puede mejorar fue el señor Kelvin, nuestro referente en lo que es la temperatura absoluta, ¿no? Decía que para tomar decisiones directivas de hacia dónde focalizar los recursos para ahorrar, pues no se podría hacer si no tenías claramente medido lo que estabas midiendo. O sea, primero, si no sabes qué es lo que hay, no puedes medir. Si no lo mides, no lo puedes mejorar. Y normalmente lo que no se toca con el tiempo se degrada, ¿no? Y ahora pasamos a una de las familias de ahorro energético. Estos componentes que pueden integrarse perfectamente en las unidades de mantenimiento. Estos componentes los llaman unidades de eficiencia energética. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Este primer modelo, el E2M, esta es la referencia y marco en azul uno de los 3 modelos que existen en esta familia, se encarga de controlar
el funcionamiento, el consumo de una máquina o de un área. Este consumo nos lo da en información, presión, consumo puntual, perdón, caudal puntual y consumo total acumulado. Y a más se encarga de localizar las fugas de esa área. Para reducir consumos, para ayudar a la localización de fugas o para avisar con tiempo de que algo no empieza a funcionar o no va funcionando como funcionaba bien al principio, y la comunicación a través de buses de campo más habituales actualmente, como el Profibus DP, Profinet, IO, Modbus, Ethernet IP o Ethercat, que a más con el tiempo van aumentando la familia con nuevos nodos, nuevos tipos de comunicaciones, nos ayudan a complementar lo que marca la ISO 50001, pasando primero por la 11011, que es la neumática. ¿En qué consiste el funcionamiento de este componente? Este componente está compuesto por varios elementos que se han unificado en uno solo, que es un nodo de comunicaciones, si aparece, una válvula de cierre, un nodo de comunicaciones, un caudalímetro y un sensor de presión. Todo combinado nos ayuda a poder detectar cuando el consumo en una máquina pasa por debajo de un umbral que es para nosotros parametrizable. ¿Qué significa? Si yo tengo un consumo de una máquina que suele ser no constante, sino variable según coinciden unos u otros actuadores, tendríamos una gráfica que aparecerá, esto lo repetimos aquí. Bien, una máquina va consumiendo según van coincidiendo movimientos. A partir de un punto concreto, la máquina puede entrar en stand-by. Este límite de caudal es el que nosotros podemos parametrizar. Es decir, a partir de este caudal y al cabo de un tiempo, que sería este tiempo de aquí, que también lo podemos parametrizar, el sistema, esta unidad, corta la alimentación de aire, pero no evacúa. En ese instante es cuando podemos empezar a medir lo que son fugas, porque hay una pérdida de presión. Al tener un sistema cerrado, la presión disminuye y esos parámetros de en qué presión ha bajado y en cuánto tiempo también lo podemos indicar nosotros, parametrizándolo, para que nos avise de un nivel de fugas superior al habitual. Ahora, evidentemente, nos da el nivel de presión, el nivel de caudal y el consumo acumulado, que esto nos ayudará a poder valorar cuántos euros cuesta tal cantidad de piezas fabricadas. Es un valor añadido al coste de esa pieza fabricada. Aparte del consumo de la máquina, la amortización y demás, el consumo eléctrico y el neumático en este caso es un valor más a añadir. Otra de sus primas hermanas, en este caso la C2M, tiene un comportamiento muy parecido, pero no exactamente igual. Añade algo nuevo. Primero, también detecta una bajada de consumo de la máquina cuando ésta pasa a un estado de espera o de stand-by, como le llaman, que este umbral podemos parametrizar y a partir de un cierto tiempo que también decidimos, es cuando bloquea el caudal. Cierra con una 2.2, cierra totalmente. Y este instante se mide este delta P, delta T, esta diferencia de presión respecto a diferencia de tiempo en la que tengo mi pérdida. Y ahí detectamos las fugas. El tramo desde que cortamos hasta que volvemos a arrancar es el modo de ahorro. ¿Por qué? Porque no tiene consumo. Ahora sí, aun cuando la primera unidad cortaba del todo, esta de aquí mantiene un mínimo de presión. ¿Por qué? Muchas veces el estado de una máquina depende de que las válvulas te mantengan en una posición. Este nivel de presión, que yo puedo también parametrizar, normalmente entre 2,5 y 3 bar, me permite tener la máquina a un nivel bajo de presión, haber detectado si existen fugas. Si no hay fugas, se mantendrá a la presión que ya tenía y después podré volver a arrancar. Si la presión ha caído, no baja hasta cero, sino que se mantiene porque disponemos además de una válvula proporcional que mantiene un mínimo de presión. Y así todas las válvulas con pilotaje
pilotaje tanto interno como externo, los podemos mantener en la posición que nos interesa, porque no cortamos la electricidad de la máquina ni apagamos el PLC, sino que el control sigue activo y lo único que hacemos es controlar y cerrar o reducir, en este caso con este modelo, el nivel de fugas. Y después a la arrancada, que viene dada por el PLC, que da una señal para volver a arrancar, nos da un arranque suave, ajustable. Este sería lo que es el punto de regulación que hablábamos de la válvula proporcional. También dispone de un nodo de comunicaciones y de un caudalímetro y de un sensor de presión. Este modelo me permite tener el control de una línea de aire comprimido, pero además también me permite tener dos entradas y dos salidas que están integradas en el mismo nodo, pero que puedo después ampliar y veremos qué posibilidades tenemos. Hay una manera de utilizar como esclava a la MS6D2M con un solo cable entre este nodo y esta unidad. Este bus, que es interno de esta familia, me permite tener solamente un nodo de comunicaciones que suele tener un coste, y para reducir ese coste, y si están en la misma área, dentro de un rango, creo que sea hasta 10 metros, yo puedo gobernar dos líneas de aire independientes con el mismo PLC, con un solo nodo. O también me permite el poder añadir un conjunto de 3 módulos de entradas-salidas para ampliar esas dos digital input o digital output, ampliarlas hasta 24. O también me permitiría hacerlo con el esclavo partiendo de una terminal de válvulas, perdón, una terminal de entradas-salidas tipo la plataforma CPX y con una extensión que sería el mismo cable de comunicación de bus interno. Estas posibilidades con esta unidad me dan mucho juego para diferentes tipos de celda, diferentes tipos de máquina o donde hay varias líneas de aire comprimido. El comportamiento de la primera que hemos visto, la E2M, que la vimos en el vídeo de antes, y esta esclava, que sería su prima hermana, la D2M, tienen un arranque directo y en la detección de fugas, si existen muchas, dentro del tiempo de ahorro energético en la que la máquina está en parada o en espera, podría llegar a cero. Son dos diferencias para diferentes tipos de aplicación. Uno de los ejemplos de obtener datos de las medidas, tanto de presión como de caudal, sería disponer de información a través de un panel, una pantalla o una tablet de esa línea que está controlada. Esa línea me dará información sobre la presión, el tema del caudal, cuánto llevo consumido y un histórico a lo largo del tiempo que me dará unas ideas si hay algo que se desvía de la normalidad, cosa que podríamos evitar una parada imprevista si yo ya estoy viendo que con el tiempo hay algo que se desvía. Esto es un ejemplo de que se ha hecho en la que hay diferentes tipos de sensores que envían información a un módulo de entradas-salidas, a una pasarela, y esta pasarela lo puede enviar tanto a la nube o al sistema interno de la compañía para que después desde dispositivos móviles como tablets o móviles, teléfono móvil, el personal de mantenimiento pueda tener acceso a esos datos según el área donde estén. Y ahora entramos en algo más de detalle, que es el sistema de las redes, la distribución. Los tubos largos, el material que se utiliza para los tubos de la red, los diámetros interiores, los accesorios acodados o Ts, que son estrechos, que son no redondeados. No sé si alguno de ustedes se ha fijado alguna vez en un edificio donde la entrada de la tubería del gas hay una curva. Y hacen una curva realmente amplia, muy amplia. ¿Por qué? Una curva muy cerrada crea una retención de paso y el gas, por ejemplo, tiene un nivel de presión muy bajo. Cualquier codo normal y estándar crearía una pérdida enorme de presión, o sea, de caudal y en consecuencia de presión. Entonces esos tubos los hacen con una curva realmente con un radio muy grande. Aquí la idea es hacer las instalaciones evitando todos aquellos codos que sean muy cerrados. Los clásicos codos de fontanería de cobre, pues no serían adecuados. Hay otros tipos de codos que se les llaman curvas,
que tienen un radio mayor y crean una retención menor. Evitar sifones, evitar reducciones por el camino, porque a continuación, aunque amplíes el diámetro, no tienes más caudal, y tener en cuenta que todo que sean válvulas y piezas de conexión tengan un diámetro adecuado o a la instalación o mayor, para no crear esa pérdida de carga que a lo largo de los metros vas teniendo en una instalación. Una de las buenas ideas es colocar un presostato en la sala de compresores a la salida del aire que va a planta y otro en el punto más alejado, para distinguir en los momentos de consumo máximo qué diferencias de presión existen. Lo ideal es que la diferencia de presión entre el punto inicial y el último más alejado de la fábrica no superara los 0,5. Hablan de 0,4, 0,5 bar. Por encima de eso, la red va justa. Hay que tener en cuenta los tubos, no solamente los rígidos, sino también los flexibles. Lo ideal es que su flujo interior sea laminar, que tenga pocas alteraciones por el rozamiento con las paredes. Y aquí, con un tubo ideal sin rozamiento de las paredes, del aire respecto a las paredes del tubo, esa pérdida de carga viene directamente relacionada con su longitud y su diámetro. A menor diámetro tendrás más retención de paso de menor caudal, evidentemente. Esa distribución en la red, lo idóneo no es tener redes con terminal, o sea, terminan en un punto alejado de la generación, porque en esos puntos, a medida que yo voy consumiendo al principio, tengo menos caudal. Aquí la recomendación sería cerrar en anillo todas aquellas áreas donde llegan diferentes caminos de la red de aire comprimido. Hacer un anillo o, mejor, diversos anillos, porque eso también me permitirá después seccionar si es necesario. O incluso en la propia red añadir acumuladores para consumos pico. Y cuando hablo de consumo pico es porque en algún momento dado coinciden varios actuadores o muchos y ese momento el consumo se eleva. Lo que puede ocurrir que si no hemos dimensionado correctamente con el consumo de caudal pico, en algún momento dado las agujas de los manómetros que nos informan veamos oscilaciones de más de un bar. Eso ya nos indica que aquí hay algún punto donde hay una restricción de paso. Entonces, dimensionar correctamente esos diámetros de los tubos, utilizar materiales con poca rugosidad interior que no se vean afectados por el agua, por ejemplo. Aquí los tubos de hierro galvanizado en su época fueron muy comunes, pero cuando cortabas uno y mirabas dentro, pues ahí dentro había toda una civilización. Aparte del óxido, porque el galvanizado es muy bueno por fuera, no tan bueno por dentro, acababa teniendo muchos problemas de generación de óxido y de reducción del caudal por esas rugosidades del óxido que se creaban dentro. Entonces, la idea sería dimensionarlo bien, con el diámetro, yo recomiendo normalmente un 30% por encima de la capacidad que espero necesitar, porque voy a ampliar seguro con el tiempo, y un detalle que muchas veces me he encontrado. En las unidades de mantenimiento de una máquina, el manómetro suele a veces verse cómo se mueve la aguja más de un bar. Lo ideal es que no se moviera, que estuviera dimensionada para el caudal medio y el nominal de la máquina y el pico también. Pero muchas veces no es la unidad de mantenimiento la infradimensionada, sino sencillamente el tubo que voy a conectar a la red. Para poder determinar qué tubo puedo poner para el caudal que necesita mi máquina, primero lo ideal sería conocer el caudal nominal de máquina. Y esto viene en las instrucciones de la máquina. Pero si no existe el dato de caudal de pico, yo normalmente le añado un 30%, entre un 25 y un 30% más de caudal de pico, para poder dimensionar esta unidad de mantenimiento. Cuantos más elementos tiene, más filtros, menos caudal y mayor tamaño de tener en la unidad. Pero hay un detalle, si la máquina funciona bien a 6 bar, que es lo que dice el fabricante, yo en la entrada de la unidad de mantenimiento debería tener un bar más, 7 bar. En esta época en la que queremos todos reducir presiones de las redes, bajar mucho el nivel de presión,
está bien porque cada bar que yo reduzco entre 8 o 7, creo que el tanto por ciento de ahorro energético a nivel eléctrico estaría entre el 6 y el 8% de ahorro por cada bar que reduzca. Pero hay que testear muy bien cómo funcionan las máquinas a presiones por debajo de lo que tenemos habitual. Pero seguimos hablando de este mismo tubo. Este mismo tubo muchas veces queda infradimensionado y vemos que la unidad de mantenimiento, la aguja empieza a oscilar mucho y lo primero que miramos es el cartucho. ¿Se ha tapado el cartucho? ¿Se ha ensuciado? Y ahora lo cambio. Ostras, ahora ha mejorado, pero sigue habiendo un movimiento de la aguja demasiado grande. Y probablemente sea este tubo. Hay un Excel que también les haría llegar a quien le interese. Es un Excel muy sencillo ahora, que me determina cuál sería el diámetro idóneo según la longitud y la diferencia de presión. Recordemos que para tener 6 bar en máquina, lo idóneo sería tener 7 bar en la entrada, un bar más, un delta P de entrada-salida de un bar, para que el regulador funcione como regulador. Porque si no, seguimos dándole a la maneta al pomo hasta que el asiento queda abierto siempre y no regula. La idea de este simple Excel es determinar si yo tengo una máquina que necesita, aquí no podría escribir, 3.000 litros por minuto de caudal medio, vamos, va, 3.500 de pico, y tengo una tubería que está a unos 5 metros de distancia. El tubo que voy a utilizar es del 16, es uno de los el más grande, en flexible. El 16 tiene 11 milímetros de interior, si es de poliuretano. La red puede estar a 7, quiero 6. Probablemente estos 6 son la entrada de la unidad de mantenimiento y aquí deberíamos tener 7. Si pongo 7, 7 y 7, obviamente si no hay diferencia de presión no hay caudal. Vamos a ver, podemos sacrificar un poco y en la entrada de la unidad de mantenimiento colocar 6,5 y el caudal es realmente bajo. La distancia y el diámetro nos vienen dados. Si la distancia no la puedo reducir, porque es la que es, sí que puedo aumentar el tamaño interior. Tubo de 1 pulgada, 25,4, nos daría un caudal de sobrado. Pues igual me interesa llegar hasta esa unidad de mantenimiento con tubo de 1 pulgada, igual es demasiado, pues unos 13 aproximadamente de media pulgada, no llegamos. Debería buscar algo como, por ejemplo, 3/4 sería lo suyo. Es un simple y sencillo programa que nos orienta en qué tipo de tubo he de alimentar mi unidad de mantenimiento. La presencia de contaminantes como partículas, humedad o aceites, lo que llaman calidad del aire comprimido, también es realmente importante para reducir costes. Las fugas, muchas se generan entre las propias juntas de los actuadores. Y es cuando te acercas a una válvula y oyes que el cilindro está quieto, pero la válvula está soplando por el silenciador. Eso la primera idea que te viene a la cabeza es que las juntas del émbolo están averiadas, están rotas. La calidad del aire comprimido se determina por 3 números. El número de partículas, el nivel de calidad de la humedad, cuánta humedad tiene este aire por metro cúbico, y el nivel de contenido de aceite. Estos 3 componentes son contaminantes que hemos de controlar según la aplicación. Ni más ni menos, por evitar costes o para evitar riesgos. Una cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de punto de rocío, punto de condensación, bajo presión, que es lo que indica la norma, la 8573-1, habla de lo genérico, de esta tabla y de los niveles. Pero la 8573-2-3 hasta el -7 habla de los métodos de medición. En la 3, que habla de la humedad, habla perfectamente del punto de rocío bajo presión. Esta presión está referida a 7 bar, con una temperatura ambiental de 20 grados. Es el modo de medición. Entonces, cuando hablamos de puntos de rocío de menos 20 grados, de menos 40 grados o de menos 70 para aplicaciones muy, muy especiales, hablamos siempre de un punto de rocío bajo presión. Y a veces podemos confundirnos con el punto de rocío atmosférico, que la verdad es que son totalmente distintos. Y como aparte del tema de las partículas ha cambiado con las últimas modificaciones, esta es la norma del 2010, antes era más sencillo, ahora
determinan el número y cantidad, o sea, la cantidad de partículas de un tamaño o de otro dentro de un metro cúbico. Para hacer esto, los proveedores han tenido que generar un software, antes habían tablas en un papel, pero ahora todo se hace con software que nos ayuda a determinar, según la calidad que necesito, la unidad que me va bien a mí, según la calidad y el caudal que me hace falta. Ahora estoy mostrando en pantalla, si abre, este software que puedo ir desde el punto de vista de aplicaciones generales o directamente voy a buscar una aplicación muy habitual en alimentaria para productos húmedos, que sería la 1.4.1. Ya me indica a la derecha los filtros, mínimo es 5, a continuación 1 de una micra, de 0,01 y el de carbón para conseguir el 1 del aceite. El de carbón le llaman filtro, pero en realidad lo que hace es eliminar cualquier vapor o olor del aire comprimido. Esta definición de cantidad de filtros, 1, 2, 3, 4, es un paquete de 4 unidades. Bueno, pues podríamos decir, quitamos el de una micra y dejamos el de 0,01 y ya está. Por el tema de las partículas, ya no consigues un nivel 1,41, sino un 3,41. Ya no cumple con la normativa si lo que necesitas es ese nivel de calidad. Entonces, este software me ayuda a determinar no solamente el nivel de calidad, sino si a mi unidad le voy a poner una válvula manual y una eléctrica y probablemente un derivador para sacar aire antes de los filtros finos, los micrónicos y submicrónicos, que van a parar a una aplicación concreta, llenado de aire de un envase o contacto con alimentos. Este punto, este derivador me permitirá sacar aire para los otros componentes como actuadores y válvulas, que no necesitan un nivel de calidad tan alto. Y aquí me da diferentes soluciones con diferentes tamaños y los caudales que yo podré obtener del aire con la calidad que le hemos marcado. 1.4.1 nos daría 360 litros en un tamaño de un cuarto con esta configuración. Y esta configuración la puedo solicitar para que entre, a ver, esta, vaya, la primera no me iba. Bueno, cambia la purga automática o manual o material. Bien, no, el tamaño de la rosca. Me da una configuración con los filtros y a partir de aquí puedo obtener tanto accesorios, la vista en 2D, 3D, hoja de datos o colocar directamente en la cesta de la compra. Una herramienta bastante útil. Otro el tema es el dimensionamiento correcto de los actuadores. Hay softwares de simulación que me permiten llegar hasta el detalle máximo. Más a lo general que me permiten reducir según la aplicación el actuador, definir el actuador más idóneo. Pues qué masa muevo, en qué posición, qué carrera, qué longitud de tubos tengo entre la válvula y el actuador, cuál es el tiempo de posicionamiento que deseo, qué presión de trabajo llevo, cuántos ciclos hago por minuto, tiempo de horas por día y los días al año. Y esto me da una idea, veremos el software que nos hace esta simulación o esta selección, cambiar de un cilindro de 40 para esta misma aplicación a uno de 32, primero que nos ahorramos inicialmente una inversión de dinero por el coste, pero a lo largo del tiempo, en años, el consumo puede llegar a ser gran diferencia entre lo que haría un actuador u otro. Aquí tenemos 3 softwares que nos pueden ayudar. El primero sería el de uso más rápido, que me permite definir el recorrido de la carrera, la carga que voy a mover, 12 kilos, el tiempo de posicionamiento, la presión de trabajo, si trabajo en horizontal, vertical, arriba o abajo, qué tipo de amortiguación vamos a utilizar y ipso facto la longitud del tubo, la dirección del movimiento si avance o retroceso y si el actuador pues, es un tipo de actuador con guía o estándar. Aquí la cuestión es que en esas condiciones me da 2 resultados. Uno es exacto, al tiempo de posicionamiento, que eran 600 milisegundos, y el otro de rendimiento, que nos daría menos tiempo, con un cilindro menor y consumo de aire por ciclo bastante, en este caso este sería el óptimo. Hay momentos, hay simulaciones en las que ves que el exacto tiene un consumo mayor,
Y porque me ha bajado el tamaño, fíjense aquí 25 de diámetro en comparación a uno de 32 por estas condiciones. Esta herramienta no solamente me da la mejor opción y me da información del consumo, incluso del nivel de CO2, que aquí también lo podríamos ver, incluso por año, cuánto al año este cilindro con estos componentes y trabajando de esta manera, cuántos kilos de CO2 supondrán de emisión a la atmósfera. Y el consumo de energía en kilovatios hora al cabo del año de esta solución. Y incluso sacar la lista de componentes para poder pedir. Esto es una de las herramientas rápidas, aun cuando también existe una simulación mucho más detallada donde se entra en los detalles de posicionado incluso a 45 grados, en extensión o en retirar, o sea, en retirar o extender el vástago, el tiempo que deseo, el de posicionado, la carrera, la presión, y aquí incluso tiene en cuenta la distancia de tubo que hay entre la unidad de mantenimiento y la válvula, porque me hace de pulmón. Y a más la carga que voy a mover y si existen fuerzas que añadan en positivo o en negativo al movimiento o fricciones, cuántos newton de fricción tiene de resistencia este empuje o este movimiento de retracción. A continuación nos ofrece qué tipo de actuador voy a utilizar, puedo hacer filtros, puedo utilizar los estándar. Buscamos uno concreto, me dirá que, pues mira, esta es la carrera que había seleccionado antes y te ofrece una solución de un circuito que yo puedo modificar todos los componentes que me ofrece, tipo de válvula, tamaño de tubo. Al final, si lo puedo hacer en extender o en retracción, puedo ajustar la velocidad de del movimiento, me dará un tiempo de posicionamiento y me dirá, hey, aquí está pasando algo. Con el cilindro que has cogido o la configuración tendrás un movimiento a vaivén, a trompicones. Ya tengo un avance de lo que me va a ocurrir si opto por ese camino. Y puedo volver para atrás, incluso aquí el nivel de presión de ambas cámaras me está diciendo que hay una oscilación que se va a traducir en un movimiento. Este movimiento de aquí será cómo se comportará el vástago de esa aplicación. Igual me he quedado corto en actuador o he puesto tubos muy pequeños, incluso si hay alguna advertencia de impacto, demasiada energía de impacto al final, me la va a indicar aquí abajo. Si va a rebotar, si no va a rebotar, si hay un exceso de energía sobre la culata y puede reducirse la vida y el consumo total de esa aplicación. Es un software bastante completo, evidentemente puedes sacar al final la lista de piezas seleccionadas para poderlas colocar en la cesta de la compra. Y por último, un cálculo sencillo, para no tener que coger la calculadora, de qué cilindro estoy utilizando, doble efecto, carrera tanto, longitud, diámetro, carrera, el diámetro interior del tubo, la longitud de esos tubos, el número de ciclos por minuto, me dará, si lo agrego, me dará un consumo por minuto, por día y por año. Esto es alimentando el aire a 6 bar, tanto delante como detrás de las cámaras del cilindro, tantas horas al día, tantos días laborables al año. Pero si añado un ahorro de energía, que ahora es lo que veremos en las siguientes diapositivas, yo puedo decidir que el trabajo del cilindro es empujar, pero cuando va para atrás prácticamente no hace nada, no hace trabajo. Puedo reducir la presión de retroceso y esto me supone que estoy ahorrando un dinero por día de consumo aquí y de ahorro diario de esa reducción de presión de una de las dos cámaras. Y incluso por los datos, cuánto me consumen los tubos, cuánto me consume el cilindro por ciclo o por minuto. Es bastante útil, más que nada porque ahorra tiempo, porque estos cálculos los puedes hacer igualmente con la calculadora y un papel. Pero va a reducir el tiempo de ingeniería en este caso. Entonces, ahora entramos en lo que es la reducción. Es muy habitual este tipo de estructuras, donde un cilindro, con sus reguladores de caudal, quiero reducir la presión de la cámara delantera, pues coloco un regulador de presión. Y se colocan aquí, entre la válvula y el actuador. Desde mi punto de vista, con la experiencia
A mí esta aplicación, que es muy habitual, a mí no me gusta, porque tiene varios problemas. Bueno, estos son diferentes tipos de manómetros que hay, de manorreductores, de reguladores de presión que podemos utilizar, pero tiene, yo le llamo una aplicación poco recomendable por unos motivos concretos. Uno de los motivos es que el manómetro va oscilando, todo nada, todo nada, todo nada, a medida que el cilindro va conmutando. Por lo tanto, el manómetro acabará marcando lo que le apetezca, no lo que tendría, porque acabarán desajustándose. Otro de los problemas es que si el actuador está accionado adelante, esta cámara no tiene aire, el manómetro no marca nada y no puedo ajustar, no sé lo que estoy ajustando. Y otra es que si este elemento intermedio entre los tubos, aunque tenga un antirretorno interno para evitar retención de paso, si queremos que el cilindro vaya muy deprisa, el mucho flujo de aire en los dos sentidos, este componente, quieras que no, reduce ese paso del aire y crea una cierta retención. No es tan dinámico como desearíamos. Y otra es que si esto se mueve muy deprisa, a ver quién es el que puede ajustarlo bien, porque si el manómetro va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, es difícil ajustarlo bien manualmente. Bien, estos inconvenientes se suelen solucionar con elementos que se intercalan entre la válvula y la placa base, tanto en terminales de válvulas como en elementos individuales. Un caso práctico sería una aplicación de 30 ciclos por minuto con estas condiciones, en la que tenemos la misma presión para avanzar o retroceder, o tenemos una presión distinta para retroceder. El software que les he enseñado de consumo me indica cuál es el dinero que he ahorrado. Sería, en este caso, con este cambio, el mismo actuador con la misma aplicación, 150 euros en un año, en un solo cilindro. Y la reducción en este caso supondría un 20%. Este sería el cálculo de consumo que hemos visto el software en la diapositiva anterior. Y otra sería el utilizar un sistema distinto. Si la válvula es reversible, o sea, que a más tengo pilotaje externo, mantengo yo el control del aire de los pilotajes para conmutar la válvula, porque en este caso el 1, que suele ser la entrada, lo utilizo como escape. Y entro las dos presiones por los escapes de la válvula, y esta situación me permite ajustar en cualquier momento la presión que tenga, el manómetro no está oscilando y no creamos ningún tipo de retención al paso del aire, que son estas explicaciones que ponemos aquí en la diapositiva. Yo puedo ajustar esto en cualquier momento y no afecto al rendimiento y movimiento del cilindro. Otra sería en tema de generadores de vacío tipo Venturi, el adecuar la presión óptima. Las tablas del catálogo indican cuál es la presión óptima. Normalmente, si no se tiene en cuenta, va alimentado a 6 bar como el resto de la máquina, y observamos que el rendimiento de vacío empeora, perdemos capacidad de nivel de vacío, pero es que además aumentamos el nivel de consumo. Aunque es poco, al cabo del tiempo suele ser mucho. Entonces, reducir la presión con esos reguladores entre válvula y placa base, o reguladores pequeños, porque en realidad los Venturis suelen tener un consumo bajo. Y aquí nos permite colocar reguladores de presión realmente pequeños y aumentar el rendimiento de ese Venturi ahorrando dinero. Aquí es aproximadamente un 20%, son 4 litros de nada, pero claro, 4 litros por minuto, hay muchos minutos en un año. O utilizar generadores que tienen un elemento de economizador, un elemento interno que cierra cuando ha logrado llegar al nivel de vacío que se ha programado. Esto sería un Venturi estándar, va constantemente, tengo vacío constantemente, pero otro sistema es utilizar el economizador. ¿Qué hace? Pues si yo le parametrizo que quiero un nivel de menos 0,7 bar y me permito tener una histeresis, o sea, al mínimo de 0,5, aquí esta histeresis es de 0,2. Pero cuando esta curva de aquí, que me está indicando las fugas que tiene el sistema de vacío, llega a 50 milibar antes del mínimo, ya vuelve a arrancar. El primer elemento, el primer tiempo de consumo es mayor porque tenemos que pasar de 0, presión atmosférica, a nivel de vacío que deseo, pero una vez detecta que ha bajado hasta el punto de mínimos,
el arranque es muy rápido y el consumo de neumáticas de aire comprimido se reduce enormemente hasta un nivel de un 60%, siempre y cuando esta aplicación de vacío se utilice con piezas no porosas, no las que tengan gran cantidad de pérdidas, porque el generador tiene un sistema que protege de un exceso de conexiones, desconexiones. Un elemento que tenga muchas fugas haría un todo el rato y eso sería bastante perjudicial solo por más que nada, por la vida del componente y porque en tantas conmutaciones te está diciendo tienes muchas pérdidas más de las que deberías. Pero en elementos que tienen un nivel de pérdida muy bajo, elementos no porosos, este componente es idóneo porque solo oyes de vez en cuando el y nada más y mantiene y controla el nivel de vacío. Otro detalle importante, los raccords y los tubos. Esto es una batalla personal de hace muchos años, de mi época de mantenimiento, donde cada noche en mantenimiento de máquinas pues tirábamos una cajita entera de rácores, que no se les daba importancia porque es la pecata minuta de todo, pero sí que tiene realmente importancia a nivel de fugas. Pero no solo de fugas. Eh, un rácor que tenga en su interior, como la gama QS, una junta de labios, me permite tener una superficie de contacto con el tubo bastante mayor. O sea, si el tubo tiene movimiento, no tienes fugas. En cambio, los más baratillos llevan una junta tórica. La junta tórica está bien, es lo más extendido, pero la junta tórica tiene un punto pequeño de contacto con el tubo. Y otra es las garras. Las garras, que en este caso son de acero inoxidable, hay muchas muy pequeñitas que mantienen el tubo redondo para que no haya deformaciones. La junta que hace la estanquidad no tenga momentos en los que si el tubo se mueve tengas fugas. Y otro tema son las roscas. Especialmente en vacío se recomiendan las roscas G, que son cilíndricas y llevan una junta. ¿Por qué? Porque son las que menos estanquidad, la que más estanquidad tienen, a la menos fugas tienen. Prácticamente no tienen nada de fugas. Y esto se ve colocando el récord con presión en un vaso de agua. Dicen, ni una gotita, ni una burbujita, ni nada. En cambio, los que son de rosca cónica, las R, son unos céntimos más económicos, pero tienen bastantes inconvenientes. Primero, la rosca cilíndrica se pone con la mano hasta el final y solo con un cuarto de vuelta de la llave ya tienes un 100% de estanquidad. Cambio, la que son cónicas, necesito a partir de la primera vuelta utilizar una llave para ir apretando. Y ojo cuánto aprietas porque la rosca es cónica. Si la base tiene suficiente material, no pasará nada. Pero si he desayunado bien y vengo a desayunar y estoy fuerte y aprieto mucho, puedo llegar a partir la base. Ya sabemos que los componentes cada vez tienen menos materiales, con más nervios, más resistencia mecánica, pero una cuña como un raccord es un elemento que hace muchísima fuerza. O sea que yo este tipo de rosca no es que me agrade, porque sufrí mucho con estas. Son más económicas de compra, pero tienen el mayor nivel de coste. Y por otro lado es el cortar los tubos. Parece tonto, pero no lo es. Un tubo, aquí hay 3 ejemplos, un tubo mal cortado, yo no conozco a nadie que haga un corte con un bisel tan pronunciado, pero que sí, esto denotaría que este llegaría al fondo del raccord y a lo mejor la junta en este punto haría mal contacto. O utilizar herramientas no muy bien afiladas que dejen rebabas, pueden caer partículas en el interior. O incluso utilizar unas tijeras hace que los tubos de poliuretano no suelen tener el problema porque recuperan la posición, pero los de poliamida, polietileno, teflón y otros materiales que no recuperan su posición acaban teniendo una forma de elipse, con 2 picos en los extremos. Imagínense el efecto que tiene este tipo de tubo metido en una junta totalmente cilíndrica donde se ve presionada por 2 puntos y donde por otros 2 hace menos presión. Es un punto de fugas. Utilizar herramientas de corte de este estilo, como las ZRS, me permiten cortar perpendicularmente, sin rebabas y sin crear estos puntos de presión que harían unas tijeras o unos alicates de corte. Entrando en el tema soplados o aire de barrido. Aire de barrido se suele utilizar para colchones neumáticos, para barrido en pinzas donde están sometidas a mucho polvo, para hacer correr una corriente de aire entre las mordazas y la pinza, adecuar esa presión
a la que indique el fabricante. Normalmente para este tipo de pinzas medio bar es suficiente. Para lo que son soplados, enfriamiento, expulsión de piezas, demás, por favor utilizar boquillas, no solamente un tubo. El chorro de aire, cuando sale por un tubo, por muy bien cortado que esté, sale de forma caótica, no de forma laminar. No enfoca el chorro de aire en un punto concreto, sino que se van por Cuenca, por Cartagena, por Mérida o por La Coruña. Se va por todas direcciones, un tubo solo. Y es una poca eficiencia del uso de ese aire. Por otro lado, adecuar las presiones, soplar a la presión que va mejor. Y si el producto que soplo es sensible, poner filtros. Pero existe un componente, la verdad es que es realmente económico y para mí es una simpleza, pero es una maravilla a la vez, que me genera pulsos. Esta válvula de aquí, que tiene una base ISO, tiene dos bobinas, en su interior son dos válvulas 3-2. Esta sería la referencia. El tamaño es 1, o sea, un cuarto, da hasta 1.200 litros con la placa base instalada, 1.200 litros por minuto de soplado, con dos válvulas 3-2, y detrás, cosa que queda cerrada cuando colocamos en la placa base, hay dos selectores que pueden tener tres modos de trabajo. La primera es los dos selectores a cero, tengo dos válvulas estándar 3-2 normalmente cerradas, como cualquier otra. La función 2 es yo puedo seleccionar uno o el otro, según la posición, ambas válvulas se pueden sincronizar con frecuencias ajustables de tiempo en on, tiempo en off, tiempo que estoy soplando y tiempo que estoy parado. Y la función 3, se coordinan las dos bobinas para que sean alternativas. Sopla una, sopla la otra, sopla una, sopla la otra, combinadas. Y aquí sí que hay una reducción considerable de ahorro de aire, porque muchas veces el soplado por pulsos es más efectivo que el soplado constante. Las frecuencias ajustables entre 1/4 de hercio hasta 5 hercios me da una amplia gama de soluciones. Y podemos, con la máxima combinación de mismo tiempo en on, mismo tiempo en off, conseguir ahorros de hasta el 50%. Aquí hay tres ejemplos con las tres situaciones posibles. Continuo, pues esta aplicación con estas condiciones serían 3.800 euros al año, soplando continuamente, o a pulsos de un segundo soplando y medio parado ahorraríamos un 33%, y cuando es un 50-50, 50%, 50%, el ahorro es prácticamente la mitad. 1.915 euros de ahorro, pues es una pasta. Esta sería la idea del circuito, con dos puntos de soplado, una sola válvula, y eso sí, las válvulas son de pilotaje externo, para poder controlar la conmutación sin depender del consumo de aire que yo tengo en potencia. Y esta sería la evolución de un consumo constante de un modo a un 30% o a lo largo del tiempo de un ahorro de un 50%. Por lo tanto, para un funcionamiento de las plantas de producción que sea más eficiente a nivel energético, también sea más respetuoso con el medio ambiente y que se pueda sostener con el tiempo. Hay que medir y hay que tomar acciones para reducir esos consumos. Con las buenas prácticas, la buena capacitación y algunos de los componentes que hemos mostrado, se puede hacer de forma más bien sencilla. Y me gustaría saber cómo podemos ayudar y agradecer su tiempo y que hayan podido sacar algo provechoso. Muchísimas gracias y quedo a la espera de las preguntas.